Bien, entonces volviendo al repaso en sí de lo que es un diagrama de cuerpo libre, les decía que lo hacemos en un plano cartesiano. El plano cartesiano consta de el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical, donde del punto donde se cortan las rectas hacia la derecha tendremos X positivos y a la izquierda X negativos. En el eje Y, o sea vertical, tendremos hacia arriba las Y positivas y hacia abajo Y negativo. Entonces, este plano al final tiene 4 cuadrantes. Estos son los cuadrantes. Recuerden que la línea perpendicular al eje X debe medir 90 grados, un ángulo recto. Es decir, que aquí tenemos 90 grados. En cada cuadrante hay 90 grados y si nosotros sumamos, vamos a llegar aquí al punto de partida nuevamente con 360 grados en eje X positivo. Pero vamos a dejar los ángulos para un poquito adelante. Por lo tanto, este es el cuadrante número 1. Este es el cuadrante número 2. Si ustedes ven, yo los voy numerando en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Como también los ángulos los medimos en ese sentido cuando hablamos de ángulos reales, ¿verdad? Entonces, este sería el cuadrante número 3. Cuadrante 3. Y este sería el cuarto cuadrante. Correcto. Ahora, si analizamos un poquito más ahí, veremos que en el primer cuadrante, obviamente todo lo que esté ubicado en el primer cuadrante, su componente X va a ser positivo. Y su componente Y va a ser positiva también. Si ustedes lo observan, miren, va a estar en el primer cuadrante, es el lado de las X positivas y de las Y positivas. ¿Sí? En el segundo cuadrante, X es, ¿cómo lo ven? Negativo. Y Y es positivo. Entonces, en el segundo cuadrante, es el cuadrante donde las X van a salir negativas y las Y van a estar positivas. Ahora nos vamos al cuadrante 3. A ver, Carmen, observe usted y dígame. En el cuadrante 3, X es negativo exacto. y Y negativo. Es excelente. Y por último, en el cuarto cuadrante, Dina, Positivo. X sería Positivo. exacto. Y Y Negativo. Negativo. Y negativo. Perfecto. Y entonces así nos van a salir cualquier fuerza que esté ubicada en estos cuadrantes nos va a dar esos mismos resultados. Ahora fíjese, si voy a hacer aquí un plano para hablar de los ángulos, porque es importante también que tengamos siempre bastante claro con respecto a ellos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
Vamos a hacer diferentes ángulos acá mismo. Y si tienen la calculadora a mano, es mejor que la puedan tener lista ahí. Ok. Imaginemos que yo tengo esa fuerza ahí. Una fuerza cualquiera. Miren, en esta dirección, esta la voy a marcar de otro color para que sea diferente. Ahí. Cuando yo hablo de un ángulo real, todo ángulo lo vamos a tomar desde el eje X positivo en contra del movimiento de las manecillas del reloj hasta donde está la fuerza o el vector fuerza. En este caso está, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. Si usted observa, está en el segundo cuadrante. Entonces, una cosa importante es que así, ese va a ser nuestro ángulo real. Y lo vamos a poner con una R mayúscula, si quiere, para que usted lo reconozca o lo recuerde. Ahora bien, también tenemos el ángulo que puede venir en un ejercicio cualquiera como un ángulo de referencia o el ángulo que me refiere la dirección que lleva el vector fuerza. Y por lo general ese, ustedes lo van a encontrar ahí. En este caso, este sería un ángulo suplementario. Porque si ustedes recuerdan, los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. En el caso del suplementario, es el ángulo que queda para llegar a 180. ¿Sí? Les recuerdo lo que vimos en la clase anterior, que aquí partiendo del eje X positivo sería 0, para Y sería 90, estamos hablando de grados, ¿verdad? Para X negativo sería 180 grados. Y acá para Y negativo 270, o sea 90, 90, 90, como hemos ido viendo que hay un valor de 90 grados por cada cuadrante. Hasta llegar otra vez aquí a 0, donde sería 0 o 360 grados. ¿Correcto? Bien. Entonces, si a mí me dan como referencia este ángulo y me dicen que es de 50 grados, ¿sí? Es de 50 grados. Todo ángulo de referencia se mide del eje X de su cuadrante, en este caso el X negativo, hacia donde está la fuerza. ¿Ve la flechita hacia donde yo la tengo indicada? ¿Sí? Partiendo del X hacia donde está la fuerza o el vector. Entonces, este sería el ángulo de referencia que yo tengo. ¿Cuánto sería el ángulo real? El ángulo que va desde X positivo, que es donde se marca 0, hasta donde está el vector fuerza. Esto es prácticamente por deducción, ¿verdad? Que yo tengo que saber cuánto es. ¿Quién me dice de cuánto es? 130. De 130. De 130. ¿Sí? Porque si desde acá, donde es 0,
a este lado hay 180 y yo tengo aquí 50, significa que lo que falta a 50 para cumplir los 180 sería 130. Entonces, el ángulo de referencia que yo tengo es de 50 grados. Y por deducción, el ángulo real que yo voy a tener es de 130 grados. Junto los dos, suman los 180 que hay desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, en un ejercicio, obviamente yo puedo utilizar el 50 como ángulo de referencia, pero no debo olvidar esto. O puedo utilizar el 130, que es lo ideal, que me va a dar ya el resultado, indicándome con qué signo va a ir la cifra, porque me lo va a ubicar ya en el cuadrante. ¿Ok? Entonces, si yo hiciese un ejercicio aquí, voy a hacer dos tipos de ejercicios. Allá vamos a hacer otro diferente. Pero aquí, tomando en cuenta estos resultados, ¿qué pasa si yo les digo que tengo una fuerza que tiene un valor de 200 newtons? ¿Sí? Esta fuerza tiene 200 newtons. Entonces yo quiero saber cuál es la fuerza en X y cuál es la fuerza en Y. ¿Qué significa cuando hablamos de fuerza en X y de fuerza en Y? Significa que como esta fuerza está aquí jalando tanto horizontalmente como también jalando hacia arriba, es decir, en el eje X y en el eje Y, jalando horizontalmente sería en el eje X, jalando hacia arriba sería en el eje Y, aquí está, en esta dirección, ¿sí? Que el ángulo es de 50 grados. Entonces les digo yo, ¿cómo sacamos la componente X? ¿Lo recuerdan? Fuerza coseno del ángulo. ¿Lo recuerdan? Y en Y, fuerza seno del ángulo. Al sustituir, como les digo que la fuerza es de 200, estoy poniendo un ejemplo con 200, sería 200 coseno de 50. Y para Y sería 200 seno de 50. ¿Qué sería el ángulo de referencia que estoy usando? ¿Cuál es el resultado que yo obtengo ahí? 128.55. 200 coseno de 50, 128.56. Y 200 seno de 50, 153.2. Y ahí estarían las componentes X y Y de esa fuerza. Pero observan ustedes que me da valores positivos. La calculadora me tira los resultados positivamente. Por lo tanto, yo tengo que saber dónde está ubicado y tener el gráfico. Y como yo veo que está aquí ubicado, entonces yo sé que este valor de X es negativo y que el valor de Y es positivo. Profe,
Diga. En 200 con coseno de 50 me sale 141.42 y en el 200 seno de 50 también me sale el mismo resultado. Fíjese en la configuración de la calculadora. ¿En qué está? Hay unas letritas arriba, bien pequeñas. En la pantalla que tiene su calculadora va a haber una letrita bien pequeña. ¿Qué letra tiene? Solo tengo una G. ¿Cómo dice? Una G nada más tengo. Ah, bueno, tiene que cambiarla a D. Tiene que estar en D allí. Ok. Váyase arriba, la tecla de arriba, es de estas calculadoras. Sí, profe, ya la regreso y ya me salió el resultado. Ok, bueno, ya, qué bueno. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos el ángulo real? O sea, el de 150, perdón, 130. Fíjese bien, si yo utilizo el ángulo real, que es lo ideal, dijimos que este es el de referencia 50, y aquí el real era de 130. Si yo utilizo el real, hago el mismo procedimiento. Esto, fuerza en X va a ser igual a 200 coseno, pero ahora con el ángulo real, 130. ¿Cuánto le da? Negativo Negativo 120. 120. Negativo 128.56. Y para Y, 200 seno, perdón, aquí sería seno de 130. Y le da 153.2. y le da positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, cuando usted utiliza ese ángulo real, ya le indica en qué cuadrante está. Porque aquí le dice que X le dio negativo y que Y le da positivo. ¿Y dónde es eso? En este cuadrante. X negativo, Y positivo. Mire. Y es cierto, ahí está ubicado. En la fuerza. ¿Sí? Entonces, con el ángulo real yo puedo encontrar la ubicación en el cuadrante, en qué cuadrante está ubicada la fuerza. Entonces, hay que acordarse de eso. Ahora bien, ¿qué sucede si yo les digo? Calcule las componentes X y Y de una fuerza de 100 newtons, fíjese bien. Solo le digo así, calcule las componentes X, Y de una fuerza de 100 newtons con ángulo de 200 grados. 200 grados. El ángulo es de 200 grados. Estamos hablando de un ángulo real, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fuerza en X va a ser igual a los 100 newtons coseno de 200. Y eso va a ser
Negativo 93.96. 97. ¿Correcto? Y ahora hacemos lo mismo para Y. 100 newtons seno de 200 grados va a ser igual a negativo 34.2. Entonces, como aquí usted solo recibió la información de que tenía que hacer los cálculos, pero no está viendo el gráfico, y ahora le dicen que tiene que graficarlo, voy a borrar esto. Entonces, fíjese bien. Dijimos que aquí era 0, 90 grados, 180. Entonces quiere decir que hay prácticamente 20 grados que tengo que graficar para acá, ¿verdad? Porque recuerden que lo medimos desde 0 en contra del movimiento de las manecillas del reloj. En este caso, voy a usar el transportador solo para ser un poquito más exactos. Y me dice que 20 es acá. Tomando desde aquí 180, le sumo los 20, 200. Y entonces puedo decir que la fuerza estaría aquí. ¿Sí? Ahí está. Y si ustedes ven, está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, X es negativo y Y es negativo. Tal como me salieron los resultados acá. ¿Ok? Entonces, si observamos esto que ustedes ven acá, los 200 grados, que sería acá, va desde 0 hasta donde está la fuerza. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, Yuyen, ¿cuál sería el ángulo de referencia ahí? El ángulo de referencia sería 20. Perfecto, 20, excelente. ¿Por qué 20? Porque recuerden que los ángulos de referencia se miden del eje X del cuadrante al que pertenece la fuerza. El cuadrante donde pertenece la fuerza es este. Y el eje X correspondiente a él es este de acá. Entonces es de aquí hacia ahí. Lo que acabo de marcar en negro. Serían solo 20. Por lo tanto, lo mismo saldría a decir que cuál sería el valor de las fuerzas en X y en Y si yo les doy el ángulo de referencia de 20 grados que hay acá. Les va a dar estos mismos valores, pero sin el signo, ¿verdad? Porque recuerden que con el ángulo de referencia no lleva el signo, salvo en el primer cuadrante, donde les va a dar positivo, positivo. Los dos. ¿Ok? Entonces, en eso consiste prácticamente el analizar un plano cartesiano
La ubicación de una fuerza, cómo graficarla y cómo sacar información de ella. Y fíjense otra cosa. ¿Hacia dónde está más inclinado o hacia qué eje está más cercano y más inclinada esta fuerza? X. A ver. ¿Quién me dice? Al X. A X. Y como está más inclinada a X, por eso X es mayor. ¿Y hacia dónde está menos o más alejado? De Y. Y es menor. Si ustedes recuerdan, en el anterior estaba aquí, ¿verdad? Y decíamos que aquí había 50. Obviamente, si aquí hay 50, en este lado de acá, para llegar a Y, había 40. Por lo tanto, está más alejado de X, más cercano a Y. Y si usted mira acá, 153 es mayor que 128. Y le pertenece a Y. ¿Por qué? Porque está más cercano a Y. Solo que no es tanto la diferencia entre ambos. En cambio, de X está un poco más alejado. Y por lo tanto es un poco menor el valor. Entonces hasta eso usted puede deducir. Usted dice, ok, la fuerza en X, en este ejercicio de este lado ahora, voy a borrar la del anterior. Y usted dice, bueno, aquí 93 contra 34 está más cerca de X que de Y. Y es cierto, ¿verdad? Está más cerca de X que de Y. Para que vayan aprendiendo ustedes a tener información de un plano. Bien, ¿hay alguna pregunta?